Hace más de 500 años, un imperio cayó. Las piedras sagradas fueron derribadas, los templos silenciados, la memoria fragmentada. Pero lo que pocos comprenden es que ese final no fue un final, fue un mensaje codificado, un mandato, una estrategia de supervivencia. El último Huey Tlatoani Cuauhtémoc no solo enfrentó la caída de su mundo, también sembró una instrucción para el futuro, para nosotros. Hoy, en un mundo saturado de información, distracción y ruido, ese mensaje vuelve a emerger, no como historia, sino como guía. En el momento más oscuro, cuando todo lo que daba sentido al mundo comenzaba a caer, cuando los templos eran derribados, cuando el orden antiguo se deshacía frente a sus ojos, no todo se perdió, porque hubo algo que permaneció en pie: la palabra. Una palabra que no buscaba explicar, sino sostener. Una palabra que no describía el final, sino que abría un camino a través de él. Esa palabra es lo que hoy conocemos como la consigna de Anáhuac. Nació desde la necesidad de mantener viva una forma de ver el mundo, cuando ese mundo parecía desaparecer. En ella no hay desesperación, hay dirección, hay conciencia de un tiempo cíclico, de un orden que se está acabando. Y sobre todo, hay algo que atraviesa cada una de sus líneas, una certeza, que aquello que es verdadero no puede desaparecer, que lo sagrado no depende de los muros que lo contienen, que puede retirarse, ocultarse, guardarse, pero nunca extinguirse. Por eso, en medio del derrumbe, la consigna llama al resguardo y a la permanencia. Es una enseñanza silenciosa, pero profundamente firme. Cuando el mundo externo se rompe, el deber no es seguirlo en su caída. El deber es sostener lo esencial. Y sostenerlo aunque nadie más lo vea, aunque todo alrededor cambie, aunque el tiempo se vuelva incierto. Porque hay momentos en la historia donde resistir no significa luchar hacia afuera, significa no abandonar lo que uno es. Y en ese gesto, en ese acto invisible, se conserva algo más grande que cualquier estructura. Se conserva el espíritu de un pueblo. Nuestro sol se ha ocultado, nuestro sol se ha escondido y nos ha dejado en la más completa oscuridad. Sabemos que volverá a salir para alumbrarnos de nuevo, pero mientras permanezca allá en el Mictlán, debemos unirnos, ocultando en nuestros corazones todo lo que amamos. Destruyamos nuestro Teocaltin, nuestro Calmecame, nuestros Tlachcoan, nuestros Telpochcaltin y nuestros Cuicacaltin, y dejemos las calles desiertas para encerrarnos en nuestros hogares. De hoy en adelante, ellos, nuestros hogares, serán nuestro Teocaltin, hasta que salga el nuevo sol. Hoy esas palabras siguen ahí,
no como eco del pasado, sino como presencia, como una fuerza que no se impone, pero que perdura, esperando ser recordada. Cuando esas palabras invitan a resguardar lo sagrado, no están hablando de esconder por miedo. Están señalando un momento muy preciso, el instante en que todo lo externo deja de ser confiable. Los templos podían caer, las escuelas podían desaparecer, los espacios donde el conocimiento vivía podían ser arrebatados, pero el conocimiento en sí, no. Porque aquello que realmente sostiene una cultura no son sus estructuras, sino la forma en que vive dentro de las personas. Por eso, en medio del colapso, la decisión no fue aferrarse a lo que ya no podía sostenerse. Fue hacer algo más profundo, llevar lo esencial hacia un lugar donde no pudiera ser destruido, a la memoria, al cuerpo, a la práctica cotidiana. Y en ese movimiento silencioso ocurrió una transformación decisiva. La tradición dejó de depender de un lugar y comenzó a depender de quienes la encarnaban. Ya no estaba en los muros, estaba en la manera de pensar, en la forma de hablar, en los gestos que se repetían sin necesidad de ser explicados. Así fue como incluso en la oscuridad, lo fundamental no se perdió, solo cambió de forma para poder permanecer. Para entender la consigna, hay que entender cómo concebían el tiempo, no como una línea, sino como ciclos. Los nahuas hablaban de distintas eras, los soles. Cada uno representaba un mundo que nacía, se desarrollaba y desaparecía. La caída de Tenochtitlan no era necesariamente el fin. Era el paso a la noche. Y en esa lógica, la noche no es el fin, es transición. La idea del sexto sol es una consecuencia natural del pensamiento cíclico. Después de cada oscuridad viene un nuevo orden, un nuevo día, pero no idéntico, sino transformado. Si todo debía ser ocultado, ¿qué será lo esencial? La tradición nahua lo expresa así: Insochtli incuicatl, flor y canto. Esto no era poesía decorativa, era filosofía. Era la forma más elevada de conocimiento. Representaba la verdad profunda, la belleza como manifestación del orden y la palabra que conecta con lo sagrado. Cuando la consigna habla de preservar, habla de esto, no de estructuras, sino de esencia. Entre los pueblos de la náhuatl existía algo que visto desde afuera puede parecer contradictorio. La llamaban Xochitl, la batalla florida. No era una guerra como las que hoy conocemos. No buscaba destruir al enemigo. No buscaba conquistar territorios. Tenía algo distinto, algo que incomoda a la lógica moderna. Era una batalla, pero también era un ritual, un espacio donde el conflicto no era evitado, sino enfrentado de forma consciente. Porque los antiguos sabían algo que hoy hemos olvidado, que el ser humano no se forma en la comodidad, se forma en la fricción. En ese encuentro,
cada guerrero no se enfrenta a otro, se enfrenta a sí mismo, a su miedo, a su impulso, a su límite. Y ahí, en ese punto donde todo tiembla, es donde algo puede nacer. La batalla florida no era destrucción, era revelación. No se trataba de vencer a otro, sino de vencer aquello que nos detiene, a vencer el tonali, la máscara. Se trataba de mostrarse, de exponerse sin ella, de sostenerse incluso cuando todo dentro de uno quiere huir. Hoy esa batalla no desapareció, solo cambió de escenario. Ya no ocurre en el campo, ocurre en la mente. Por ejemplo, cada vez que intentas sostener tu atención y algo te arrastra hacia la distracción, ahí hay batalla. Cada vez que sientes impulso de reaccionar, pero eliges detenerte, ahí hay batalla. Cada vez que enfrentas tu propio caos interno, sin escapar, ahí hay batalla florida. Y esto es lo más profundo de todo. No estás peleando contra el mundo, estás siendo formado por él. Tal vez por eso el verdadero peligro nunca fue la caída de una ciudad, sino la pérdida del centro. Hoy no hay templos ardiendo, pero hay algo más silencioso, más constante. Una corriente que te arrastra sin que lo notes, que fragmenta tu atención, que dispersa tu energía, que diluye tu identidad. Y sin darte cuenta, el sol se apaga, no en el cielo, sino en vos. La consigna no propone confrontar el sistema, propone algo más difícil, no perderte dentro de él. Resistir no es gritar, es sostenerte. El nuevo sol no aparece afuera, aparece cuando el ser humano recupera su centro. Y esto cambia todo, porque ya no se trata de historia, se trata de experiencia. Tal vez la consigna nunca fue un mensaje para ser entendido rápidamente. Tal vez era algo que necesitaba tiempo, oscuridad, distancia. Tal vez solo podía ser comprendida cuando el mundo volviera a parecerse a ese momento. Y si eso es cierto, entonces no estamos viendo la historia, estamos reconociéndonos en ella. Si te gusta este tipo de videos, te invito a que nos dejes un like, nos dejes tu comentario con tu opinión. Si quieres puedes suscribirte a Tlanixlan gratuitamente o colaborar con nosotros con una pequeña membresía. Y también te invito a nuestra comunidad en Force Wall, donde profundizamos más en las enseñanzas del calendario maya y la sabiduría tolteca. Hasta la próxima y gracias por estar.